Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido a este espacio especial de estudio de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde leer el capítulo 2 de la Carta a Santiago, un capítulo sobre la fe también. Se habla mucho de este tema. Bueno, yo lo dividiría en dos temas. Primero, la fe que nos muestra que no debe haber acepción de personas. Y segundo, la fe que actúa. Pero todo es acerca de la fe con obras. Y al parecer Santiago muestra como si la salvación fuera por las obras. Pero no, él no está diciendo eso en ningún momento. Él está diciendo, tú eres justificado por la fe, sí. Pero esa fe no puede estar muerta. Esa fe no puede estar vacía. Esa fe tiene obras. Y esa fe sin obras estaría entonces muerta. Por eso es importante, querido hermano, que leamos la epístola a Santiago, porque en estos 5 capítulos Santiago nos enseña muy bien y nos da una clase especial sobre la fe. Dice el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Está bien, tú tienes fe. Muy bien, felicitaciones, dice Santiago. Eso es excelente, porque la fe en Cristo Jesús es la que nos da la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero si tú tienes fe en Cristo y dices que amas a Dios, y dices que alabas a Dios, honras al Señor, adoras a Dios, guardas su día de reposo, haces todo por Dios, entonces no puedes tener acepción de personas. Y es allí cuando pone un ejemplo Santiago, dice el versículo 2. Porque, ejemplo, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, entra tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos?, dice el versículo 4, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esto es importante, querido hermano, y sabes, eso pasa mucho en las iglesias a veces. Hay muchas personas que tratan con agrado y tratan con un mejor trato, valga la redundancia, a aquellos que tienen una buena posición económica. Pero a los que no tienen las condiciones económicas mejores, a los que quizás no tengan muchos recursos económicos, a los que lleguen no tan bien vestidos a la iglesia, los tratan con desprecios. Y eso es indebido, no debiera ser así. Nosotros debemos tratar a todas las personas por igual, sin importar su estatus económico, sin importar su clase social, sin importar quién sea. No podemos hacer acepción de personas, tenemos que tratarlos a todos por igual. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Él trató a los pobres, a los ricos, a los leprosos, a todas las personas. Jesús las trató por igual. La buena fe, querido hermano, es aquella que trata a todas las personas por igual, porque debe amar, porque eso es Dios. El que no ama, dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la fe es amor, todo eso va ligado. Si le das un buen trato al rico, dale un buen trato también al pobre. Si le das un mal trato al rico, entonces no hagas lo mismo con el pobre. O sea, a nadie tienes que darle un mal trato. A todos tú tienes que tratarlos con amor, porque en ti reina el Espíritu Santo. Si en ti hay fe, reina Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús reina en tu vida, no puedes entonces estar dándole malos tratos a nadie. Tienes que amar a las personas. Y entonces el versículo 8 es muy claro, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, la ley real, no la ley que quizás tú tengas en tu mente, no la ley que de pronto se enseña, no, es la ley real. ¿Y cuál es la ley real? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso lo haces, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardase la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En cierta ocasión llega un joven que tenía muchas riquezas, un joven que aparentemente no le faltaba nada, lo tenía todo. Pero resulta que él sentía que le hacía falta algo, y no se refería al dinero o bienes materiales, no. Había algo en su corazón que lo hacía sentir vacío, que no lo sentía lleno, sentía algo que le faltaba. Y él buscaba saciar esa necesidad con algunas cosas, pero no las llenaba, no sabía cómo, hasta que él se entera de Cristo Jesús.
inmediatamente sale corriendo donde está Cristo. ¿Sabe? Eso pasa a veces en las personas. Tienen todo, aparentemente tienen todo, dinero, trabajo, un buen estatus económico, pero hay vacíos en su mente, hay vacíos en su corazón, vacíos que solamente Cristo puede llenar. Y en cierta ocasión leí una frase que me llamó mucho la atención y dice: en el corazón de cada persona existe un vacío que tiene forma de Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no llenas ese vacío con Cristo, siempre vas a estar insatisfecho, siempre vas a tener la necesidad de algo que nunca te vas a dar cuenta si no aceptas a Cristo Jesús. Entonces este joven viene donde está Cristo y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Él tenía un gran problema. Y Jesús empieza a hablar con él, y entonces él demuestra que era un fiel cumplidor de la ley, o sea, cumplía todo al pie de la letra supuestamente. O sea, aparentemente tenía fe, porque creía en Cristo, porque desde niño, dice, esto lo guardo desde niño era un cristiano, tenía fe. Pero entonces Jesús le dice lo mismo que Santiago dice en su epístola. Esa fe que tenía ese joven era una fe muerta. ¿Por qué? Porque esa fe no tenía obras. La fe sin obras es muerta. Ese hombre le faltaba amor, y el amor es evidencia de que Cristo reina en tu corazón. Tú no vas a guardar la ley porque tú quieres tener fe y porque tú quieres ser salvo y porque tú quieres ser un buen cristiano. No, eso es equivocado, querido hermano. Tú guardas la ley, tú guardas los preceptos de Cristo Jesús porque estás enamorado de Él, porque tienes a Cristo en tu corazón, y como resultado de todo eso, entonces obedeces su ley. Por eso Jesús dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una condición para que tú guardes los mandamientos del Señor, y esa condición es amarlo a Él. Si no amas a Dios, no hagas nada, porque entonces no estarías haciendo las cosas correctas, simplemente estarías siguiendo requisitos, simplemente estarías haciendo ritos, simplemente estarías haciendo las cosas por cumplir ciertos requisitos, pero no porque realmente amas a Dios. Y cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y este joven rico no tenía amor en su corazón, porque cuando Cristo Jesús le pidió que hiciera que su fe tuviera acción, que fuera y demostrara por sus obras que realmente amaba a Dios, él se puso triste, dice la Biblia. Inclinó su cabeza porque tenía muchas posesiones y se fue triste. La fe sin obras es muerta, por eso Santiago lo afirma: la fe sin obras es muerta. Si tú quieres realmente demostrar que tienes a Cristo en tu corazón, entonces estás equivocado, porque no tienes que demostrar nada, porque eso no se demuestra. Simplemente todo lo que tú haces es un resultado de Cristo Jesús, es un resultado de que vives con Cristo, es un resultado de que tienes a Cristo en tu corazón. Tú no te vas a preocupar por dar frutos, tú no te vas a preocupar por dar resultados, tú no te vas a preocupar por demostrar las cosas, no, eso saldrá naturalmente, ni siquiera tú te darás cuenta. Así como Moisés, cuando estaba en el monte hablando con Cristo Jesús 40 días y 40 noches, cuando desciende de allí, dice la Biblia, que su rostro resplandecía, y el pueblo tuvo que decirle: Moisés, cúbrete el rostro, porque no podemos verte, pues resplandeces. Moisés no se daba cuenta. Moisés no entendía, no sabía que él estaba resplandeciendo así, porque es que es así, querido hermano. La persona que realmente tiene a Cristo en su corazón no vive preocupada por mostrar una apariencia buena, no. Él simplemente vive amando a Cristo Jesús, y Cristo lo hace tener una buena apariencia, aunque quizá esta persona no se dé mucho en cuenta. Entonces eso es importante tener claro: la fe sin obras es muerta. Entonces dice el versículo 14: ¿de qué aprovechará, hermanos míos? ¿De qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros le decís: id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais nada, entonces ¿para qué le aprovechará? ¿De qué le aprovechará esas palabras que tú le dices? Solamente le dices: voy a orar por ti, hermano. Pero si tú tienes la forma de ayudarle y no le ayudas, entonces estás teniendo una fe muerta, porque la fe sin obras es muerta. Entonces no solamente orar, y no solamente decirle: yo voy a orar por ti para que Dios te dé bendiciones, pero si tú tienes en tu casa la forma de ayudar a esa persona, las oraciones no bastan, no son suficientes, querido hermano, tienes que ayudarle. Entonces dice: así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe,
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice el texto bíblico. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí se pone más crítica la cosa. Los demonios creen. Ellos tienen fe, pero su fe es muerta. ¿Por qué? Porque no permiten que su fe tenga acción. No tienen obras. Creen en Dios más que cualquiera, porque ellos estuvieron con Dios, porque ellos vieron realmente, literalmente a Dios. Ninguno de nosotros lo ha visto, así que los demonios nos llevan ventaja en ese sentido. Y tal vez tú puedes decir, yo tengo fe, pero si tú no tienes obras, dice Santiago, te pareces a un demonio. Terrible, pero eso es lo que dice la Biblia. Querido hermano, no podemos dedicarnos solamente a hablar, a predicar y a decir cosas bonitas. El evangelio no es hablar bonito, el evangelio no es dar teorías bonitas, el evangelio no es escribir bonito, el evangelio no es predicar bonito, el evangelio es vivir, es experimentar, es aplicar todo lo que Cristo Jesús nos dice en su palabra. Porque recuerda, la fe sin obras es muerta. Así que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que el Señor pueda estar contigo, querido hermano, y entonces puedas aplicar este consejo de Santiago 2, hacer que tu fe sea activa y tengas obras. Fe en acción es lo que Cristo te pide hoy a través de Santiago 2. Haz que tu fe sea activa y podrás ir por buen camino. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!